Hola, hola, hola mis amigos, buenos amigos, amigos amables, y nos fuimos a la hermosa ciudad de Maracaibo, la capital zuliana, la tierra del sol, a presenciar una hermosa tradición, la tradición con la que se identifica el pueblo maracucho, el pueblo zuliano. ¿Saben cuál es? Por supuesto que le estoy hablando del encendido de luces, donde se vive una experiencia fenomenal. Antes de continuar, los invito a seguirme y a compartir este video, a suscribirse en mi canal de YouTube. Damas y caballeros, les presento la hermosa ciudad de Maracaibo. A mi pueblo me conoce. Llegué yo, Anita. Soy gaita maracaibera, por el decreto yo sí soy, por el equipo parrandera. A mi pueblo me conoce, soy gaita maracaibera. Y no me pueden gritar de que soy la bullanguera. Yo protesto donde quiera y no me pueden presar. Para hacer que recordar soy gaita maracaibera y no me pueden gritar de que soy la bullanguera. Y no me pueden gritar de que soy la bullanguera. Y esta es nuestra ruta. Primero, disfrutar de un momento agradable e inolvidable en el Parque Vereda del Lago de Maracaibo. Hola, hola mis amigos, saludos desde la vereda del lago de Maracaibo. Los invito a conocer este lugar hermoso de la capital zuliana, municipio Maracaibo, ubicado en el municipio Maracaibo. Mis amigos, bueno, por allá está el lago de Maracaibo. Su nombre se debe a la larga hermosa caminería que conecta con el lago de Maracaibo y donde se puede apreciar el puente Rafael Urdaneta, así como las distintas embarcaciones que por él se desplazan. Está ubicado al norte de la ciudad, a orillas del lago de Maracaibo, próximo al sector residencial Santa Lucía. En este lugar se puede disfrutar en familia, puedes hacer ejercicios, puedes celebrar tus momentos especiales. Es un espectáculo, es un lugar maravilloso, muy pero muy agradable. Mis amigos, bueno, así se ve la vereda del lago a esta hora. Aquí ya 7 de la noche con 15 minutos. 7 de la noche con 15 minutos. Así se ve la vereda del lago en este momento. Mis amigos, saludos. Esto está hermoso. Hay muchas personas caminando, otros haciendo ejercicios. Bueno, la verdad que es una belleza, este hermoso lugar de la ciudad de Maracaibo. Pero mis amigos, también estuvimos en Bellavista. Les cuento que en la capital zuliana, para los primeros días del mes de noviembre, la gobernación del estado y entes privados decoran la avenida Bellavista con miles de luz. Es todo un espectáculo de color que atrae a muchas personas que desean ver dicho espectáculo de luces. El viernes 3 de noviembre se hizo un evento para hacer el encendido de luces. No pude estar, pero sí llegué y pude evidenciar las luces encendidas. Como pueden ver en este momento, ya estoy aquí disfrutando de esta belleza, de ese espectáculo. Ya las luces encendidas. Bueno, mis amigos, con el encendido de las luces oficialmente se da inicio a la Navidad en la ciudad. Dicho evento se contó con la presencia del gobernador y para amenizar la noche se contó con la presencia de artistas y conjuntos de gaita que tocaron, cantaron
deleitando a todos los presentes. En la avenida había puestos de comida rápida, ambulante en las aceras, personas caminando, vendiendo globos, muchas cosas. Así que mis amigos, la verdad que sí, vale la pena y valió la pena. Para los maracuchos, para los llanos, el encendido de luces es una festividad que disfrutan en familia y con amigos. Este lindo evento también anuncia el inicio de la feria en honor a la Virgen de Chiquinquirá, patrona del estado Zulia. Bueno, mis amigos, miren nada más esta hermosura, miren esta belleza, miren cómo está esto. Bueno, vamos a entrar, vamos a acercarnos más hasta allá para ver cómo queda aquí. Qué belleza, la verdad que sí. Gaita, eres mi pasión. Gaita, gaita, eres mi esplendor.